Buenas, mi nombre es María Fernanda Getial Pastrana y hoy les vengo a presentar mi mapa conceptual que es la neuroanatomía. Este mapa conceptual se obtiene de acuerdo a todos mis apuntes que se escribieron en este semestre. Todo esto fue presentado por mi profesor Oscar Erazo en el año 2024 en la materia Bioevolución 3. Ahora, cuando hablamos de neuroanatomía, yo lo divido en tres temas que son principios, troncoencéfalo y diencéfalo, y por último el telencéfalo. Cuando hablamos de principios, los divido en tres subtemas que serían la hipótesis, la evolución y desarrollo cerebral y por último la comunicación neuronal. Ahora sí, introduzcámonos a los temas. Bueno, cuando hablamos de hipótesis, yo hablo de una hipótesis. Algo a recalcar muy importante es que cada una de estas hipótesis en realidad nos estaría abriendo a cada uno de los temas que voy a explicar en este mapa conceptual. Como por ejemplo la hipótesis 1 que nos estaría hablando, no específicamente del telencéfalo, pero sí tendría una como conexión y como un parecido con, pues, con el telencéfalo. La hipótesis 1 nos dice que la conducta se origina en áreas en específico. ¿Cómo así? Si tú quieres hablar una área en específico del cerebro, se encargará de esa conducta en específica. Ahora, la hipótesis 2 es muy contradictoria con la hipótesis 1, pero no quiere decir que la hipótesis 1 sea inválida o la hipótesis 2 lo sea también. La hipótesis 2 nos habla de que el cerebro trabaja en sistema, de que una conducta en específica requiere de un sistema en específico. Cuando hablamos de la hipótesis número 3, esta nos habla de la neurona, nos introduce el tema de la neurona, y esta nos dice que la conducta se origina en la neurona. Ahora, esta nos estaría hablando, abriendo la hipótesis 4, hipótesis 5. La hipótesis 4 nos dice que la conducta se origina no en la neurona, sino en la conexión neuronal, o sea, en la sinapsis que hay en esta. Luego, la hipótesis 5 nos habla de que la conducta se origina no en la conexión neuronal, sino entre la red de conexiones en general que hay en el cerebro, se encarga de las conductas en específicas. Y por último, tenemos la hipótesis 6, que esta nos abre a lo que es el tema de la evolución y desarrollo cerebral. Esta nos dice que la conducta se origina de acuerdo al neurodesarrollo y neuromaduración. Cuando hablamos de la evolución y desarrollo cerebral, estamos hablando de varias etapas, de dos etapas que serían el neurodesarrollo y la neuromaduración. Si bien nuestro profesor Oscar Erazo, cuando nos presentó el neurodesarrollo, nos hablaba de cuatro etapas, los autores nos mencionan tres. Yo les estaría mencionando las etapas de los autores y las etapas presentadas por nuestro profesor Oscar Erazo. Cuando hablamos de las tres etapas que hablan los autores, estas serían la prenatal, perinatal y postnatal. Cuando hablamos de la perinatal, son todos los cambios que se originan en el sistema nervioso central en el momento de la fecundación hasta el momento del nacimiento. Cuando hablamos de la perinatal, estamos hablando de todos los cambios que se originan en el sistema nervioso central en el momento del nacimiento, o sea, cuando la persona está naciendo, el bebé. Y por último, la postnatal nos habla de todos los cambios que se originan en el sistema nervioso central en el momento, desde el nacimiento hasta la muerte. Bueno, ya presentadas las que nos dieron los autores, vamos a hablar de las cuatro etapas que nos habla nuestro profesor Oscar Erazo. Cuando nuestro profesor Oscar Erazo nos habla de cuatro etapas, estas se denominan la fecundación, gastrulación, vesiculación y organización del sistema nervioso central. Si bien esta última pertenece a las cuatro etapas del neurodesarrollo, esta se da después de la neuromaduración, pero hace parte del neurodesarrollo. Bueno, cuando hablamos de la fecundación, estamos hablando de dos estructuras que contienen 23 cromosomas, el de la mamá y el del papá. Estas dos estructuras contienen, como ya les decía, ADN que trae pues proteínas que son la guanina, la citosina, la tiatina y la adenina. Estas se pueden modificar, eliminar o incluso o ampliar. Bueno, ahora vamos a hablar de la gastrulación. La gastrulación contiene tres etapas, que es nace el cigoto, se gastrula y comienza pues a hacerse una hendidura de la cual se crean tres
etapas, tres capas que serían la ectodermo, mesodermo y endodermo, para por último nacer el tubo neuronal. Cuando ya pasamos a la vesiculaриzación y hablamos del tubo neuronal, este se comienza a contraer y dilatar hasta crear tres vesículas, que serían prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo. Estas se contraen y se dilatan dos veces más, creando cinco vesículas, de las cuales nacerían del prosencéfalo, telencéfalo y diencéfalo. El mesencéfalo se queda igual y es muy importante, cabe recalcar. Y por último, del romboencéfalo saldrían las que son melencéfalo y mielencéfalo. Bueno, ahora hablemos de la neuromaduración. Cuando hablamos de la neuromaduración, estamos hablando también de 4 etapas. Estas 4 etapas fueron presentadas por nuestro profesor Oscar Erazo, que son neurogénesis, diferenciación, proliferación y migración, y por último, crecimiento y maduración. Cuando hablamos de neurogénesis, es el nacimiento pues, de la neurona. Luego hablamos de la diferenciación, y es que se diferencian las células de neuroblastos y glioblastos, o sea, neuronas. Bueno, cuando hablamos de proliferación, estas se contraen y se dilatan hasta, bueno, algo muy importante es que esta se da por osmo. Como ya les decía, se contraen y se dilatan hasta crear 1.000 millones de neuronas. Luego se da la migración, y es que las neuronas migran en la misma vesícula, no migran para otras vesículas, migran ahí mismo, en la misma vesícula, migran hasta ya llegar, crecer, y que es donde crecen pues los axones y las dendritas. Luego tenemos, como ya les decía, crecimiento y maduración, que es donde ya, cuando ya están ubicadas las neuronas migradas, ahí se da donde se crecen los axones y las dendritas para luego madurar. Bueno, algo muy importante es que en crecimiento y maduración sean unas 3 subetapas, que serían la poda, muerte neuronal y mielinización. ¿Qué es la poda? La poda es cuando se eliminan pues redes, o sea, se eliminan como los axones que ya no, o sea, las redes que ya no se vayan a utilizar, que ya, o sea, como el momento en el que un bebé lo están amamantando, ya él no necesita cuando esté grande esa red, entonces esa red pues se elimina. La muerte neuronal ya se da por lo que son traumas, eh, otras como adicciones, ya sea al alcohol, droga, que ya eso es como externo en sí a la misma, pues a la misma poda. Bueno, cuando hablamos de mielinización es cuando la célula se mieliniza, y esta es para que la información pueda correr mucho más rápido, y se da pues en las neuronas que más se utilicen, como por decir las redes que más se utilicen, que sería esta se mieliniza es el axón. Bueno, como ya les decía, la organización del sistema nervioso central, esta se da pues después de la neuromaduración, y aquí es donde ocurre que ya de ahí pues nace lo que son cada parte pues del cuerpo, por así decirlo, de las funciones cerebrales. Bueno, la comunicación neuronal es todo pues como el proceso que se da entre el potencial de acción que ocurre en la neurona, o sea, en el axón. Hay que recordarles que el potencial de acción se da pues en el axón. Bueno, en la comunicación neuronal se da el modelo axónico, que sería la despolarización, y la repolarización, que estos pues como excitatorios e inhibitorios que se dan para que el cerebro tenga pues un equilibrio. Luego tenemos la sinapsis, que es como el único modelo que haya como contacto físico pues dentro del cerebro. Bueno, también tenemos lo que es la sinapsis química y la sinapsis eléctrica. Cuando hablamos de sinapsis química, estamos hablando de que cuando, o sea,
de que es cuando se libera pues todo lo que es potencial de acción pues a través de los axones. Cuando hablamos de sinapsis eléctrica, estamos hablando de eh, cuando el potencial de acción pasa de un punto A un punto B, y esto se da a través de las neuronas presinápticas y neuronas postsinápticas. Bueno, hablemos del troncoencéfalo y diencéfalo. ¿Qué es el troncoencéfalo? Bueno, el troncoencéfalo lo tienen pues, muy importante recalcar es que lo tienen pues todos los animales y nosotros los seres humanos. Esto es como una estación de relevo que está ubicada pues en el mesencéfalo. El troncoencéfalo es la base del cerebro. Por eso les decía que el mesencéfalo es muy importante, porque ahí es donde pues de ahí es donde nacía lo que era el troncoencéfalo. Bueno, el troncoencéfalo está dividido en tres. Acá, muy importante recalcar, es que pues todo el desarrollo se genera de abajo hacia arriba. Entonces, este está dividido en tres, que serían bulbo raquídeo, puente protuberante y mesencéfalo. Ahora hablemos de los pares craneales. Como pueden ver aquí en la imagen, hay una pues imagen de, valga la redundancia, de los pares craneales. Bueno, nosotros tenemos 12 pares craneales, que son 5 sensitivos, 6 motores y uno pues mixto. Está el olfativo, que sería el primer par craneal. Por segundo tenemos el óptico. Bueno, el tercero es el oculomotor. Bueno, vamos a hablar de las funciones de cada par craneal, y el primero, o sea, el olfatorio es, pues el nervio para oler. El óptico es el que nos permite pues ver, y el oculomotor pues se encarga de todos los movimientos oculares hacia arriba, hacia abajo y hacia pues adentro. Luego tenemos el cuarto, que sería el coclear o patético, y este pues son todos como los movimientos oculares hacia abajo y pues hacia adentro. Luego tenemos a el quinto, que sería el trigémino, pues que este es el encargado de toda la sensibilidad facial. Luego tenemos el sexto, que sería el abduce, eh, que se encargaría pues de todos los movimientos oculares hacia afuera. Luego tenemos el séptimo, que sería el facial, que es pues todo el encargado de la capacidad pues de mover los músculos de la cara, o sea, los músculos, y esto pues es muy importante para nosotros como psicólogos, porque esto nos permite pues identificar las emociones y eso de acuerdo pues a todas las facciones que la persona haga. Bueno, tenemos el octavo, que sería el vestíbulo coclear, que este es el encargado pues de la audición y pues el equilibrio. Tenemos el noveno, que sería el glosofaringio, que este es como el de la deglución al reflejo del vómito y pues el encargado de poder que hablemos. Tenemos el décimo, que este sería como el vago, y este es el mixto, porque este se encarga de la deglución, el reflejo, vómito, habla, o sea, este es sensitivo y es motor. Tenemos el 11, que sería el accesorio, y este pues es que nos permite de girar el cuello y encoger pues los hombros, o sea, como de todos los movimientos de esto de aquí del cuello, hombros. Tenemos por último el doceavo, que sería el hipogloso, sí, el hipogloso, y este se encarga pues de todos los movimientos de la lengua, como ya pueden ver. Bueno, ahora vamos a hablar del diencéfalo. Bueno, el diencéfalo tiene la capacidad de generar respuestas sensoromotoras sin necesidad de estas pasar por el lóbulo frontal. O bueno, por el frontal también. Tenemos en esta el tálamo, hipotálamo e hipófisis. Estos son como unos trillizos, y estos se encargan de muchas funciones. Bueno, cuando hablamos del tálamo, esto es como
área de tránsito de carga energética que llega pues de ahí, este se encarga como de ubicarla a qué partes van a ir. Luego tenemos el hipotálamo y este se encarga de, bueno, como ya les decía, el tálamo es como un área de tránsito y el hipotálamo sería como el regulador de estas cargas energéticas para pasarlas al tálamo e hipófisis. Ya la hipófisis sería como donde están ubicadas lo que son las hormonas. Aquí se crean las hormonas en la hipófisis. Cuando hablamos de estos trillizos, también mencionamos lo que son unos núcleos. Está el núcleo anterior, lateral y el intralaminar. Cuando hablamos del núcleo anterior, estamos hablando de lo que son el hipotálamo, hipófisis y todo pues como el sistema límbico en sí. Cuando hablamos del núcleo lateral, estamos hablando de que este núcleo se encargaría de que toda la información que llegase a él iría a la corteza cerebral, pero este no llegaría a la corteza lo que es prefrontal, sino que va a todo lo que es la área sensoriomotora. El intralaminar, ya esto es como es un haz de neuronas que entra pues lo que son el tálamo, la hipófisis y pues toda la organización pues de la organización de respuestas pues como hormonales. Esto todo obtiene pues como les digo toda la información neuronal y este ya iría como al cerebelo. Bueno, cuando hablamos de la hipófisis, vamos a hablar de una cara posterior y una cara anterior. En esta cara posterior y en esta cara anterior hay ciertas hormonas específicas. En la cara anterior tenemos la prolactina. Esta es como la encargada pues de que la mamá amamante, de esa relación que hay entre el bebé y la mamá. Cuando hablamos de la gonadotropina, que está encargada pues como de descomponer los alimentos. Hablamos de la somatotropina y esta es como encargada del crecimiento de los huesos. Tenemos la teotropina y esta se encarga ya de lo que sería el crecimiento y el desarrollo pues sexual. Cuando hablamos de cuando hablamos de la adrenal, esta ya sería lo que es el cortisol, riñones y pues todos esos sistemas digestivos que generan pues una hormona que sería la del cortisol y pues la del estrés. Luego tenemos la cara posterior y esta está la oxitocina que está encargada del amor. Si bien esta pues se producen dos, que sería la que generan pues las mamás en el momento de que amamantan al bebé para crear esa conexión entre el bebé y la madre, y está la otra que sería la de el mejoramiento y ampliación pues de toda esta área sexual que sería para encargarse de que el cuerpo eh, encargarse pues de que el cuerpo se prepare para lo que sería el acto sexual. Y por último tenemos la vasopresina, que esta ya es encargada de la producción del riñón y encargada pues para lo que es la producción de la excreción, o sea, de los excrementos. Bueno, hablemos del hipocampo. El hipocampo es el encargado de toda la regulación de la memoria. O sea, el hipocampo es donde se guardan todos nuestros recuerdos, donde todo lo que aprendemos, todo lo encargado de que, todo lo que tenga que ver con memoria es el hipocampo. Bueno, este hipocampo guarda información, la almacena y pues luego la evoca, que sería en el momento pues de que uno quiera, no sé, recordar, digamos, el nombre de tal profesora, bueno, allí él evoca pues la información obtenida. Muchos síndromes, como el síndrome amnésico, se dan pues en lo que son el hipocampo y por eso es que perdemos lo que es la memoria. Bueno, hablemos de la amígdala y el núcleo accumbens. Cuando hablamos de núcleo accumbens, estamos hablando de todo lo encargado de sensaciones que son agradables.
La amígdala es lo encargado de sensaciones desagradables. Algo que tiene el cerebro es que cuando a uno algo le tiende a agradar, uno tiende a repetir, 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 repetir. Y cuando le desagrada, uno tiende pues a inhibir, inhibir, inhibir. Entonces, la amígdala es todo encargado pues de esa regulación de cosas desagradables y el núcleo accumbens se encarga pues de todo lo que es agradable. El núcleo accumbens es muy importante para lo que es los vicios, las adicciones. Ahí es donde más que todo pues se altera porque pues se genera como el generador pues de todas estas adicciones. Bueno, bueno, hablemos de los ganglios basales y las vías eferentes. Bueno, en estas vías que tenemos está la vía directa e indirecta y la hiperdirecta. Bueno, estos ganglios basales es encargado de todo el control emocional, motor y pues cognitivo. Bueno, tenemos el fornis. El fornis es muy importante. Este no es hueso, es sustancia blanca muy solidificada y este pues es el encargado pues de sostener el diencéfalo. Este es el que nos mantiene el diencéfalo ahí ubicado. Tenemos el cuerpo calloso, que ya esto sería como un puente que une a los hemisferios izquierdos y derechos. Bueno, este cuerpo calloso es el último en madurar y es pues muy importante como ya lo saben. Tenemos también la lateralidad, que estas serían como el lado izquierdo y el lado derecho. Bueno, algo muy importante a decir es que nosotros, si bien pues tenemos como un cerebro en sí, este serían como dos cerebros porque el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho son muy diferentes, incluso anatómicamente. El izquierdo es mucho más grande porque es el primero en desarrollarse. Algo también muy importante a recalcar es que nuestro cerebro funciona realmente si estamos moviendo pues eh, la parte izquierda realmente que está actuando es la parte derecha y así, o sea, es como una conexión así. Bueno, ahora hablemos del telencéfalo. Cuando hablamos del telencéfalo estamos hablando de cuatro lóbulos, que serían el lóbulo occipital, lóbulo temporal, lóbulo parietal y lóbulo frontal. Cuando hablamos de estos lóbulos, en el lóbulo occipital encontramos cuatro circunvoluciones y surcos muy importantes. El lóbulo occipital, como ya les decía, pues el cerebro se desarrolla de atrás hacia adelante. El único diferente en desarrollarse así es el temporal, que se desarrolla de arriba hacia abajo. Bueno, el lóbulo occipital está ubicado aquí, como ya les decía, tenemos cuatro circunvoluciones y surcos muy importantes. Estos, pues como ya les decía, todo lo referenciado aquí es sacado de mi profesor Oscar Erazo. Realmente hay muchos surcos y muchas circunvoluciones más, pero voy a mencionar estas cuatro que fueron las mencionadas por nuestro profesor Oscar Erazo. Bueno, cuando hablamos de estas cuatro circunvoluciones, estamos hablando de la occipitoparietal, la transversal, la semilunar y la occipitotemporal. Bueno, estas circunvoluciones tienen funciones. Las son encargadas pues de ver realmente, ahí nosotros podemos ver, y algo muy importante a recalcar es que cuando a nuestro cerebro llega pues una información, estaba al lóbulo temporal y al lóbulo parietal. O sea, tiene como dos vías. Bueno, para ubicarnos en lo que es en tiempo y espacio, está la de parietal, occipito parietal, y para el occipito temporal, pues ya está para poder escuchar también las imágenes que vemos y podernos, pues como les digo, ubicarnos. Bueno, cuando hablamos del lóbulo temporal, estamos hablando también de tres circunvoluciones y surcos, que serían el superior, el medio y el inferior. Bueno, el superior es toda la información que llega de nuestros oídos a este es como bueno, esta convierte todos los impulsos eléctricos en hertz. Algo muy importante a decir es que todo, por así decirlo, cuando nosotros hablamos, esto genera pues ondas o impulsos eléctricos que llegan a, pues, a nuestro oído y pues llega luego al lóbulo temporal y ahí es donde en la circunvolución temporal superior
se convierte esos impulsos eléctricos en hertz. Luego en la circunvolución temporal media es cuando esta recibe todo lo que son como sílabas, o sea, todas las ondas binaurales. Y por último, en la circunvolución temporal inferior es donde ya se completan las palabras, o sea, en la superior se captan todas estas ondas eléctricas, en la media se capta pues todas las ondas binaurales, y por último, como ya les decía, en la temporal inferior, pues ya ahí es donde se completa la palabra entera. Bueno, hablemos del lóbulo parietal. Cuando hablamos del lóbulo parietal estamos hablando también de 4 circunvoluciones, o 3, ya les explico por qué. Cuando hablamos de estas circunvoluciones, está la post-rolándica, que esta se ve de acuerdo, o sea, hasta después de la cisura pues de Rolando. Esta post-rolándica es la que se encuentra ubicada, ya les voy a mostrar aquí, y aquí como pueden ver está la cisura de Rolando y acá está la cisura de Silvio. Bueno, en la cisura, esta post-rolándica es muy importante. Luego tenemos la dorsal superior que está aquí. Bueno, estas circunvoluciones dorsal se dividen en dos, que sería la dorsal superior y la dorsal inferior. Yo les estoy hablando de la dorsal superior, que es esta que se encuentra acá. Y luego tenemos la dorsal inferior, que sería esta que se encuentra aquí. Bueno, la dorsal superior está encargada principalmente del dolor, de captar pues el dolor, o sea, todo lo que llega a nuestra post-rolándica, a nuestra circunvolución post-rolándica, que es donde está ubicada todas las áreas del cuerpo, en cada una de ellas. Ella se encarga de ubicar, como les digo, cada parte del cuerpo en esa circunvolución. Luego, el dolor ubicado en esa parte del cuerpo pasa a la dorsal superior, donde pues ya les digo, se identifican los dolores. Y la dorsal inferior se encarga bueno, encargada de ya lo que es todo el espacio, de ubicarnos en tiempo y espacio. Luego tenemos la circunvolución inferior, Luego tenemos la circunvolución inferior, que esta ya se encarga de lo que es el lenguaje y el tiempo. O sea, esta circunvolución inferior nos permite pues comunicarnos. Les voy a mostrar en la imagen la circunvolución inferior, aquí en rojito, que sería esta que está acá abajo. Bueno, ahora vamos a hablar bueno, muy importante recalcarles que la post-rolándica se conoce por el homúnculo de Fernfield, que es esta imagen que pueden ver aquí. Este homúnculo es como nuestro cerebro nos ve realmente. Como pueden ver aquí, la boca, la cara y las manos están especialmente muy grandes. Y es porque, digamos que la importancia de nuestro cerebro lo ve a través pues, de la funcionalidad. Y como nosotros la boca, la lengua y las manos las estamos utilizando a cada momento, nuestro cerebro lo ve muy grande porque la funcionalidad es bastante pues repetitiva. Como pueden ver aquí, su miembro sexual es muy pequeño porque la funcionalidad es muy poca, o sea, muy poco pues se utiliza. Bueno, ahora vamos a hablar del lóbulo frontal. El lóbulo frontal se desarrolla pues desde el prefrontal hasta la parte motora, o sea, se divide en dos, prefrontal y la parte motora. Cuando hablamos del prefrontal, esta está dividida en 3 circunvoluciones, que serían la orbitofrontal, la ventromedial y la dorsolateral. Cuando hablamos de orbitofrontal, esta es la encargada de bueno, la orbitofrontal es la encargada de todo lo emocional y pues todo el control inhibitorio. Luego tenemos la ventromedial, que está encargada de toda la motivación.
Por último, tenemos la orbitofrontal que está ya encargada de todas las funciones ejecutivas frías. Muy importante recalcar es que los autores las dividen en funciones ejecutivas frías y funciones ejecutivas cálidas. Las funciones ejecutivas frías son todo lo que es razonamiento, pensamiento matemático, la inteligencia. Las funciones ejecutivas cálidas ya son las emociones, la motivación y estas ya serían lo que es la orbitofrontal y la ventromedial. Algo muy importante es que cuando tenemos el orbitofrontal muy desarrollado, el ventromedial pues poco, porque cuando, o sea, no puede haber como que así como una digamos que igual, no, porque se toman decisiones o muy inteligentes o muy emocionales, motivacionales, no se puede como que ver como, ay, voy a tomar una decisión inteligente y consciente porque no, o sea, solo se utiliza como una más que otra. Bueno, cuando hablamos de las funciones motoras, están las premotoras, las suplementarias y las precentral o prerolándica. Esta precentral y prerolándica está justo al lado de la posrolándica. Les voy a mostrar aquí en la imagen, como pueden ver. Esta circunvolución está justo al lado de la porrolándica porque esta ya ejecuta las partes del cuerpo localizadas en la porrolándica. ¿Cómo así? O sea, esas circunvoluciones tienen mucho en parecido porque la la postrolándica, esta ya nos ubica las partes del cuerpo en cada área de la circunvolución y ya la prerolándica o precentral, esta nos ubica para ya ejecutar el movimiento. O sea, tiene cada parte del cuerpo ubicada en cada área de esa circunvolución, pero para ya ejecutar el movimiento en ella. O sea, nuestra parte prefrontal nos indica que movamos la mano, la que la mueve es la precentral. Bueno, cuando hablamos de la premotora, estamos hablando de la funcionalidad de, bueno, la premotora organiza todo el movimiento planeado. Algo muy importante a recalcar es que no hay movimiento si no lo ordena el prefrontal. O sea, todos los movimientos que nosotros tenemos realmente son planeados. No ocurre movimiento si el prefrontal no lo ordena. Entonces, la premotora se encarga de organizar pues todo el movimiento planeado. La suplementaria ya se encargaría de pues regular los grados de conciencia de estos movimientos, o sea, de que quiero caminar, por qué lo voy a hacer, qué hay que hacer, cómo lo voy a hacer. De eso se encarga la suplementaria. Y ya por último, como les decía, la precentral, ya esta sí se encargaría de ejecutar. Ya estas dos circunvoluciones anteriores me indicaron que tenía que hacer esto, entonces ya yo lo ejecuto, muevo la mano. Bueno, esto sería todo. Muchas gracias. Bye.